Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Muy buenos días, amigos. Nuevamente en Corrillos Televisión, Cristian Díaz, CGDB Grupo Jurídico. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de relevancia importante para toda la comunidad colombiana que en este momento está trabajando o aspira a trabajar en alguna empresa privada o empresa estatal. Y tiene que ver con los derechos que tiene la persona cuando está trabajando para una entidad o para un empleador normal. Estamos hablando de los derechos ciertos e indiscutibles en materia laboral en Colombia. Es un tema fundamental, puesto que se ha visto en el último año en muchas empresas, tanto estatales como de índole privado, que los trabajadores cuando están haciendo su actividad cumplida, juiciosa, de un momento a otro el empleador le dice: hasta aquí nos trajo, muchísimas gracias por sus servicios, o en muchas oportunidades ni siquiera le dan las gracias, le dicen simplemente: hasta aquí llegó y hasta luego, pase por su liquidación. Ese es el momento más complicado para un trabajador, cuando le dicen: hasta aquí, nos acompañas en la empresa, en el proceso, pase por su liquidación. Entonces la persona por lo general no sabe si lo que le liquidaron está bien, si lo que liquidaron está mal. En muchas oportunidades la persona, pues por el shock que sufre al momento de quedarse sin su trabajo, sin la fuente de mantenimiento de su familia, pues no sabe qué hacer. Entonces, ese es el momento donde tiene que buscar un abogado, tiene que buscar una firma de abogados o un abogado de su confianza, o si en su familia hay un abogado, pues pedirle el favor. Y si no tiene abogado de confianza o de pronto en su familia no tiene una persona que lo pueda asistir, que lo pueda ayudar, pues vaya a la oficina de trabajo. En la oficina de trabajo, por lo general, los inspectores, cuando reciben la solicitud del trabajador para que le examine, para que le mire, para que le ayude con su liquidación, le hacen una pregunta fundamental. Le dicen, primero, ¿qué tipo de contrato tenía usted? Entonces la persona dice: no, yo tenía un contrato de tipo laboral, mi contrato era a término fijo. Ah, bueno, listo. Entonces, si su contrato era a término fijo, pues hay unos plazos, unas fechas, y se tienen que respetar esas fechas. Si no se respetan esas fechas, pues tienen que pagarle usted una diferencia, bueno, etcétera. Pero por lo general, la gente dice: no, mi trabajo era a término indefinido. Entonces, cuando es un contrato a término indefinido, pues se supone que la persona sigue trabajando de manera constante, de manera reiterativa, y para poderlo desvincular, pues tiene que haber una justa causa, bien sea que cometió el trabajador alguna falta o tuvo varios llamados de atención, etcétera. Entonces, pues ante esa situación, pues el trabajador se expone a un despido justificado. Pero si el despido es injustificado, pues ahí ya hablamos de una indemnización por despido injustificado. Pero bueno, vamos a hablar básicamente de lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución dice que son principios mínimos fundamentales del trabajo la igualdad de oportunidades. Es importante. Todos los trabajadores tienen igualdad de oportunidades ante la ley y ante ese trabajador. No sé si ustedes se acuerdan que hace unos años, los que nacimos en los 70s y los 80s, sabíamos que cuando íbamos a buscar un trabajo, en esa época cuando yo estaba en el colegio, bachillerato, salí bachiller de un colegio militar y me metí después en la Escuela Militar de Cadetes. Cuando estaba en ese trayecto, en ese trasegar, pues quise buscar un trabajo para ayudar a mis padres para comprar el equipo de la Escuela Militar de Cadetes. Entonces, me fui a buscar un trabajo. En esa época le pedían a usted la hoja de vida y una fotografía
Pues claro, yo era un muchacho de 17 años, yo me gradué de bachiller a los 17 años. Cuando yo llegué y presenté mi hoja de vida en esa época, me acuerdo que fue una empresa, no digamos nombres, una empresa X en Bogotá. Llegué y presenté, claro, joven, bien plantado, y dijeron, bueno, listo, aprobado. Me acuerdo que en la fila donde nosotros estábamos presentando las hojitas de vida, había un muchacho. Y el muchacho, pues, por la facha se denotaba que era una persona que necesitaba el trabajo. Hombre, y el muchacho no le dieron trabajo. Entonces yo llegué y le dije a la chica que me dio la oportunidad, yo le agradezco en ese momento, dijo, oye, ¿por qué a este muchacho no? Porque yo hablé con él en la fila durante una hora, hablamos de todo, de fútbol, de fuerzas militares, en fin, porque en esa época yo estaba motivado a prometerme a las fuerzas militares. Entonces, buena gente muchacho, pero humilde. Y el hecho de que fuera humilde, el hecho de que de pronto tuviera en su rostro, en su ropa, determinada cosa, no lo contrataron. Entonces la china lo que me dice es, no, es que no es el perfil que estamos buscando. Yo, wow. Y la Constitución dice, desde el año 1991, y uno dice, oiga, ¿cómo es posible que la Constitución prevea que en materia laboral hay igualdad de oportunidades y los empleadores se basan en la facha, se basan en la ropa, se basan en todo para no contratar? Ocurre lo mismo que cuando usted va a comprar un vehículo a un concesionario y usted se va pues, un domingo. Yo le digo a mi esposa y a mi hijo, yo de lunes a sábado, impecable, chévere, bien vestido, pero el domingo me coloco mis tenis, me coloco una pantaloneta y una gorra y salgo y ya, y relajado. Cojo mi moto, mi camioneta o mi carro y me voy a dar una vuelta. Y se va uno a mirar un carro de casualidad y usted llega a mirar un carro y cuando llega al concesionario lo mira el vendedor así, lo mira de arriba a abajo, de abajo a arriba. Dice, este man no vine a comprar, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, por la facha lo miran a uno y dicen, oiga, este man no. Y es un domingo, ¿no? Y el vendedor se priva de pronto de vender un vehículo. Y eso me pasó hace un tiempo. Llegué a un concesionario en la ciudad de Bogotá, fui a mirar un vehículo, yo iba un domingo, porque yo iba a mirar carros son los domingos, que el lunes a sábado estoy trabajando, y el domingo me fui a mirar el carro y me fui, como les digo, en tenis, pantaloneta, camiseta y gafas oscuras. Y no me vendieron el carro ahí. Entonces fui a otro concesionario y sí me lo vendieron. Y luego cuando lo compré el carro salí y le dije, mire, lo compré. Pero bueno, es otra cosa. Entonces la igualdad de oportunidades. En materia laboral tiene que haber igualdad de oportunidades y eso no opera en el 100% de los casos. Por eso la Corte Constitucional estableció hace muchos años, en alguna sentencia que no recuerdo ahorita el número, que ya no se exige foto en la hoja de vida, precisamente para que se quite ese tema de que no es lo que estamos buscando. Pero bueno, dice ahora, además la Constitución prevé que existe igualdad de oportunidades y se exige el derecho a la remuneración mínima, vital y móvil. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona para que pueda desplazarse a su trabajo necesita no solamente de su salario básico, sino también de su auxilio de transporte para que la persona vaya a cumplir sus labores. Y muchas veces la persona cuando va a cumplir sus labores, pues necesita coger un bus, un taxi, un Uber, un driver, bueno, lo que ustedes quieran, o su carro particular y movilizarse. Entonces, muchas veces los empleadores dicen, oiga, su salario es de 1.750.000 pesos y pare de contar. Y la persona dice, wow, ok, listo. Pero de pronto no sabe que tiene que reclamar el auxilio de transporte. Entonces, dentro de la norma constitucional se establece que la remuneración mínima, vital y móvil, o sea, es una remuneración mínima para su congreso subsistencia, pero también tiene que tener en cuenta que el legislador previó y más que todo el constituyente primario estableció que la persona tiene derecho a su auxilio de transporte. Entonces la persona tiene que de verdad exigir eso porque muchas veces la gente por miedo a quedarse sin trabajo no lo hace. ¿Qué otro aspecto? La estabilidad laboral. Vuelvo y repito, la estabilidad laboral consiste en que básicamente una persona que está trabajando, que cumple su labor, llega a las 8 de la mañana, tiene su hora de almuerzo al mediodía y se va a las 5 o 6 de la tarde desarrollando sus labores y las desarrolla de manera perfecta, de manera idónea. Hombre, pues tiene derecho a una estabilidad laboral, que le respeten sus derechos laborales, que le respeten su derecho al trabajo, que le respeten
el hecho de que se pueda comunicar de pronto con algún miembro de su familia si se necesita. Yo estoy de acuerdo, yo particularmente en mi oficina, yo le digo a mis dos empleados, les digo, los celulares por favor no. Desde que llegan, yo les digo a ellos, aquí está el casillero, guarden en el casillero sus celulares, vamos a trabajar. Y a la hora del almuerzo, pues se van a almorzar en la oficina o se van a otro lado y delicioso. Cuando llegan, cogen otra vez su celular, lo guardan en su gabinete y a trabajar. Y ellos tienen su estabilidad laboral. Ahora, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Llegamos al punto. La misma norma constitucional establece que hay unos derechos ciertos e indiscutibles que todo trabajador debe hacer respetar. Entonces, llegamos al meollo del asunto. ¿Cuáles son los derechos ciertos e indiscutibles que establece la norma? Primero, hay que tener en cuenta que están reconocidos por la misma ley, ya se causaron, quiere decir que ya nacieron, no dependen de una discusión o de una interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que está trabajando, pues, tiene derecho a su salario, ¿no es cierto? Recibe su salario, recibe su auxilio de transportes, eso es un hecho cierto. Está trabajando porque necesita y le pagan con su salario. Entonces, ese salario es un derecho cierto e indiscutible. El salario tiene unas aristas, no solamente el auxilio de transporte, que eso va incluido en el salario, tiene derecho al reconocimiento y pago de las horas extras si se causaron, ¿no es cierto? Tiene derecho además a que se le reconozca si la persona, por ejemplo, se tiene que trasladar a otro sitio diferente a su sitio habitual que está pactado en el contrato, porque en el contrato uno establece, el señor va a trabajar en la carrera 36, 36, 56, oficinas 1303 y 1304 de Bucaramanga, oficinas EGDB Grupo Jurídico. Ah, bueno, pues allá va a trabajar. Pero si la persona de pronto uno le dice, oiga, hermano, necesito que se vaya para la cárcel de Palo Gordo a llevar un documento a un cliente que tenemos allá, pues yo tengo que suministrarle los gastos de transporte, tengo que facilitarle todo para que la persona pueda cumplir con su labor, fuera del lugar habitual. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Si la persona duró allá hasta las 7 de la noche porque el IMPEC no lo dejó entrar, o lo dejó entrar y la jurídica después le dijo que se quedara, luego, bueno, en fin, le dieron las 7, 8 de la noche, pues ese horario es una hora extra, ¿no es cierto? Entonces, tiene que reconocérsele. Pero bueno, no puede ser renunciado por el trabajador. Eso lo establece la norma constitucional también, la norma legal. Los derechos ciertos e indiscutibles, el trabajador no puede llegar y decir, no, es que, listo, yo para no perder mi trabajo, págueme el salario y ya. Y no me reconozcan horas extras, ni me pague el auxilio de transporte, ni me pague cesantías, no me pague la pensión, porque ahora está pasando mucho eso, ojo con esto. Muchos trabajadores, por el hecho de no perder su trabajo, permiten que el empleado les diga, usted me va a pagar la seguridad social, usted me trae aquí para poderle pagar su cheque, me trae en la planilla de pago de pensión, salud y ARL y caja de compensación familiar. Entonces la persona tiene que traer eso, pagarlo de su bolsillo para que el empleador le diga, aquí está su salario. Eso no se puede hacer. Eso es un derecho cierto e indiscutible ¿de quién? Del trabajador. Esas son prestaciones, ojo con eso. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Ahora, es nula, dice la norma, es nula toda estipulación que implique renuncia, disminución o tergiversación de los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador. Bueno, amigos, vamos a un receso, continuamos en Corrillos Televisión. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa a un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza. Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro.
impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa Colombia. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, barrio Girardot, Bucaramanga. Esta es la voz del Magdalena Medio, que camina hacia el desarrollo sostenible y la transición energética. ¡Hueva! ¡Uva! ¡Anda! ¡Óyelo! Barranca Bermeja, bella hija del sol, que con este calor nos llena de sazón. Estudiar, enriquecer el patrimonio cultural, fuerza regional, orgullo nacional, ritmo pegado, energía Ecopetrol. Estamos bailando hasta que salga el sol. Suenan los jóvenes 4.0 porque para nosotros la vida es lo primero. Desde la Comuna 7 cantamos por la paz. La Ribera Magdalena se une en diversidad. Ahí debemos tomar conciencia, por eso en verso lo expreso. El río nos trajo la herencia y también trajo el progreso. Por la paz del mundo, que se escuche una sola voz. El canto de Magdalena lleno de vida, de paz y amor. Por la paz del mundo, que se escuche una sola voz. El canto de Magdalena lleno de vida, de paz y amor. Somos hijos del corazón de Colombia, brota energía que transforma. Donde el Magdalena suena y un tambor me hace vibrar. Los lámparas de colores, el río con sus sabores. Refinamos la esperanza de un pasado de dolores. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Amigos, nuevamente Cristian Díaz en Corrillos Televisión, CGDB Grupo Jurídico. Bueno, estábamos hablando de los derechos ciertos e indiscutibles en materia laboral. Para retomar, estábamos hablando de que son los derechos ciertos e indiscutibles, dijimos que son aquellos que la misma Constitución estableció, como aquellos que el trabajador no puede renunciar ni puede permitir su disminución por miedo a que el empleador le quite su trabajo. Entonces, los empleadores también tienen que tener en cuenta esos límites, esos extremos. Si la persona está trabajando, hay que respetarle sus derechos laborales. Pero, ¿cuáles son los derechos laborales? Entonces uno va mirando el salario, las prestaciones sociales, las primas, las vacaciones, todo lo que tenga que ver con la lista del salario tiene que respetarse al trabajador y son derechos ciertos e indiscutibles. Y ningún acuerdo que haga el empleador con el trabajador podrá vulnerar esas garantías. Dice la norma, aunque el trabajador firme, oiga esto, aunque el trabajador firme un acuerdo renunciando a esos derechos, esa renuncia es nula.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchos procesos judiciales, en los juzgados, pues hay jueces que son una belleza. Yo respeto mucho la rama judicial, la quiero mucho, que tengo amigos ahí muy queridos. Y uno dice a veces en tema laboral, oiga, estamos demandando a esta empresa X, y la empresa X le decimos, la demanda va por más de 400 millones de pesos. Entonces dice el empleador, dice, oiga, conciliemos, y le ofrecen al trabajador, ¿sabe que le doy 100 millones? Entonces el trabajador dice, ay, yo necesito plata, doctor. Entonces descontemos su porcentaje, me quedan 70 millones, yo con eso quedo bien. Y uno le dice, ¿seguro? Hermano, usted no puede renunciar ni puede conciliar por debajo de lo que la norma establece. Es más, el mismo juez en el control de legalidad, porque el Código General del Proceso y la misma Constitución Política establece que se tiene que hacer un control de legalidad a todos los acuerdos, transacciones, conciliaciones, llámelas como quiera, que haga el trabajador y el empleador respecto de derechos ciertos e indiscutibles. Y si se están conciliando derechos ciertos e indiscutibles, como dice la norma y el mismo código, esos acuerdos, esas transacciones son totalmente nulas. Y el empleador no podrá decir, es que el trabajador firmó, él renunció a su derecho a reclamar. No, señor, él no renunció a su derecho a reclamar. Lo que pasa es que muchas veces, y con el respeto de muchos colegas, hay gente que no maneja el tema laboral bien y permiten hacer conciliaciones por debajo de la norma, de lo que establece la ley. Y eso es delicado. Entonces, señores, contraten bien a un buen abogado. ¿Cuáles son los principales derechos ciertos e indiscutibles? Entonces, vamos a hablar primero de lo que ya hemos hablado, del salario. ¿Qué es el salario? El salario es un derecho cierto e indiscutible. ¿Por qué? ¿Qué incluye? El salario básico, que en ningún caso puede ser menor al salario mínimo legal mensual vigente. Es que yo trabajo 4 horas a la semana, doctor. Bueno, entonces, salomónicamente, el salario mensual se divide en la mitad. Usted trabaja 4 horas, trabaja 3 horas y media al día, se le divide eso proporcionalmente y ese va a ser su salario mínimo legal mensual vigente. Y sobre esas 4 horas o sobre esas 3 horas que usted trabaje, se tiene que hacer también la liquidación de prestaciones sociales. Le tiene que pagar a usted también su pensión, le tiene que pagar su salud, le tiene que pagar su ARL y la caja de compensación familiar. Es que no es que el empleador quiera, es que tiene que hacerlo. Las horas extras. Vuelvo y digo con el ejemplo de la persona que va a trabajar fuera de su lugar de trabajo. Pero digamos que está en el mismo lugar de trabajo. Entonces tiene que hacer un informe, ¿cierto? Entonces el empleador le dice, oiga, Pepito, necesito que me haga el informe X. Entonces la persona 4 de la tarde y dice el empleador, lo necesito para hoy. Y el muchacho ahí, los compañeros se van a las 5 de la tarde y él, 6 de la tarde y el empleador allá en su oficina esperando el informe. 7 de la noche y el empleado ahí. Y el jefe 9 de la noche ahí y el empleado. Termina el informe. Bueno. Entonces, si él sale a las 5 de la tarde normalmente según su contrato de trabajo, porque en el contrato tiene que quedar estipulado eso, pues entre 5 de la tarde y 9 de la noche que él trabajó, tiene que dejar constancia de que estuvo esas 4 horas adicionales. Entonces la gente muchas veces dice, doctor, yo no tengo cómo probar las horas extras. Pues si no tiene cómo probar las horas extras, toca con testigos. Pero yo siempre le digo a la gente, cuando usted esté trabajando en una empresa X o Y, usted siempre que esté trabajando más de su horario normal, mande un correo interno en la empresa. Entonces usted lo manda a recursos humanos, señores recursos humanos, señor gerente de la empresa, señor jurídico de la empresa, en mi calidad de trabajador de la empresa tal, identificado como aparece al pie de mi firma, solicito respetuosamente se me reconozcan las horas extras laboradas el día de hoy, se me tengan en cuenta en mi próximo pago y que se tengan en cuenta también al momento de mi futura liquidación, que se me tengan en cuenta para factores prestacionales, para mi pensión, para mi salud, para mi ARL, para mi caja para todo. Entonces mande un correíto y diga, trabajé tales horas por órdenes del mismo jefe. Muchísimas gracias. Y se deja la trazabilidad. Yo siempre digo que las palabras se las lleva el viento. Porque el contrato laboral también se puede hacer verbal, ¿no? En Colombia pero se permite que el contrato sea laboral, sea verbal o escrito. Y si se hace verbal, pues
se estipulan las cosas de manera verbal y la persona pues tendrá que demostrar en un juicio pues que las condiciones fueron las que él manifestó. Pero bueno, entonces retomando el tema acá, las horas extras, tiene que demostrar que existieron, pero la carga de la prueba es un tema complicado. Siguiente, los recargos nocturnos. En el ejemplo pasado, volvimos a colocar, de 5 a 9 de la noche trabajó la persona, ¿no es cierto? En el ejemplo. Entonces la persona tiene derecho a reclamar esas horas extras entre 6 de la tarde y 9 de la noche. Porque acordémonos que hubo una reforma laboral que aprobó el Congreso de la República y ya tiene sanción presidencial, donde tiene que ver con la reforma laboral. Primero, la reducción de las horas laborales a la semana y adicional, que las horas extras comienzan desde las 6 de la tarde. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Comisiones habituales. Este es un punto importante. ¿Cuáles son las comisiones habituales? Si la persona es vendedora, trabajando en una empresa, en donde además de su salario básico, le dicen, usted aquí va a ganar es el básico más comisiones. Entonces, si la persona trabaja en un concesionario de vehículos, y la persona vende 5 carros, y le pagan el 0.5% de comisión sobre cada carro, pues entonces esas comisiones habituales se convierten en un factor salarial para él y tienen que incluirse en el salario y es un derecho cierto e indiscutible. No como muchos empleadores que trabajan en concesionarios que dicen que eso no es un derecho cierto y que las comisiones no son factor salarial y que entonces, chao, no señor. Las comisiones habituales sí constituyen factor salarial y tienen que reclamarse por la vía ordinaria si es el caso. Pero si no quieren llegar a la vía ordinaria, pase una solicitud de conciliación o ante la oficina de trabajo. Entonces, un ejemplo práctico. Un trabajador gana 1.300.000 y hace horas extras durante 6 meses. Pero el empleador dice, eso se compensó con el empleo. Falso, vuelvo y les digo. Cuando una persona está trabajando y labora horas extras, yo siempre repito y siempre lo haré. Así tenga usted, muchas empresas antiguamente llegaba usted, le daban un papelito con la hora de ingreso, usted lo sellaba en una máquina y luego dicen, ahora selle la salida. Entonces yo le digo a la gente, además de eso, mande un correo. Ahora todo es por correo electrónico. Entonces usted deje la trazabilidad, hombre. O chica, hay que hacer la trazabilidad, dejar la constancia escrita. Porque las palabras, oiga jefe, yo trabajé, bueno, hijo, estoy listo, mijo. Bueno. Al jefe se le puede olvidar. Entonces a mí me dicen, oiga doctor, yo trabajé tantas horas, pilas, ¿no? Listo. Entonces yo ya sé, la persona está ahí, entonces se liquidan esas horas extras adicionales y se las reconocen en su salario. Pero hay que dejar siempre la trazabilidad. Ahora, otro ítem que es de derecho cierto e indiscutible, las prestaciones sociales. Mucha gente no sabe cuáles son las prestaciones sociales. Entonces, las cesantías, derecho cierto e indiscutible. Los intereses a las cesantías, la prima de servicios y las vacaciones. Esas son prestaciones sociales que tienen que cancelarse. Y así el empleador firme un paz y salvo donde dice que recibió todo, pero no le hicieron un desglose de lo que le pagaron, incluidas prestaciones sociales. Es un complique. Yo siempre le digo, tanto, yo asesoro empresas y represento a algunos trabajadores, yo siempre les digo, cuando lo van a liquidar a usted como trabajador, exija el desglose. Liquidación, tanto. Salario, tanto. Horas extras, tanto. Prestaciones sociales, cesantías, tanto. Intereses, tanto. Primas de servicio, tanto. Vacaciones, tanto. Ojo con eso. Y si usted ya salió de trabajar y ya pasó más de 3 años, pilas, porque le hace la europea la prescripción. La prescripción en materia laboral es de 3 años, excepto las vacaciones que son 4 años. Entonces yo les invito de verdad a que cuando hagan el trámite de la liquidación de su contrato de trabajo, examinen bien cuáles son los parámetros con los que se les está liquidando. Porque vuelvo y repito, los empleadores en muchas oportunidades, ya sea por desconocimiento, porque no están bien asesorados, o por problemas económicos, le van de pronto a liquidar menos de lo que usted tenía derecho. Y los juzgados laborales, déjenme decirle, están repletos, hacinados de procesos laborales
para el reconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles que no pueden ser desconocidos por la norma. Otro derecho cierto e indiscutible, como ya lo dije anteriormente, es la seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar. Entonces, ¿la seguridad social es un derecho irrenunciable? Claro que sí. La misma Constitución lo establece. La salud es un derecho, la pensión es un derecho. Y los riesgos laborales, pues también, porque si usted está trabajando y se cae en la empresa y sufre un accidente en la empresa, pues usted no va, pues, si el empleador no tiene usted afiliado a eso y usted no pagó, pues ¿quién lleva el bulto? El empleador. Esa es una garantía para el empleador. Yo siempre digo a los empleadores, afilien a los trabajadores a ARL, porque cualquier accidente que ocurra dentro de la empresa, usted va a responder jurídicamente y patrimonialmente por eso. Entonces yo les digo, afilien a las personas, ¿a qué? A la ARL. Eso no tiene misterio, hay muchas empresas. Y eso es barato, eso es baratísimo. Y le cubre cualquier novedad que ocurra al interior de la empresa. Entonces, ya miramos que hay unos factores salariales que son importantes, ya miramos los derechos ciertos e indiscutibles, vamos a hacer un resumen. Primero está el salario, que incluye salario, horas extras, comisiones habituales, los recargos nocturnos, el auxilio de transporte. ¿Listo? 2, lo que tiene que ver con las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Cesantías, intereses en las cesantías, prima de servicios y vacaciones. Tercero, seguridad social. ¿Cuáles son? Salud, pensión, riesgos laborales. La caja de compensación familiar yo la incluyo porque de verdad es un beneficio que tiene el trabajador de esparcimiento, con sus cajas de compensación, con los famosos subsidios que le dan a los niños cuando la persona gana menos de 3 salarios mensuales vigentes, en fin. Yo sí invito a los empleadores a que afilien a sus trabajadores a eso porque son derechos que tiene el trabajador y él tiene derecho a disfrutarlos. Entonces, nuevamente invito a las personas a que de verdad acudan a eso. Una cosa importante es que el empleador cuando está desarrollando su actividad y tenga alguna novedad en el trabajo, deje por escrito qué es lo que está ocurriendo, para que el empleador pueda tomar cartas en el asunto. Y si a usted lo despiden, ya sea por justa o injusta causa, cuando lo liquiden, pida una liquidación desglosada. Diga, necesito que mi liquidación vaya completamente especificada qué es lo que me van a pagar. Porque usted tiene que exigir que le paguen todo lo que tiene que ver con sus factores salariales y que le incluyan todos los derechos ciertos e indiscutibles que la misma Constitución y la ley le dan a usted. Eso es importantísimo. No se olvide de eso. Acuérdese que los derechos laborales dependen de qué? Dependen de que usted como trabajador los haga valer. Y usted los puede hacer valer, ya sea con un abogado o ante la oficina de trabajo. Y si ni con ellos el empleador quiere reconocer esos derechos, pues para eso está la jurisdicción ordinaria laboral, y tenga por seguro que un juez de la República le va a decir al empleador, usted falló en esto, tiene que pagarle al trabajador los derechos ciertos e indiscutibles. Y vuelvo y le digo, no concilie. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Cristian Díaz, CGD, Grupo Jurídico, Corrillos Televisión. Chao, chao. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.